En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, finalizamos hablando de un hombre llamado Bernabé, que tenía por sobrenombre Bernabé, pero realmente se llama José. Era de la tribu de Leví, había vendido una heredad y había traído el precio a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran según las necesidades de ese momento para el cuerpo local allí en la iglesia en Jerusalén. El capítulo 5 está dentro de ese mismo ambiente de dar y recibir, en la pureza de la guianza que el Espíritu Santo tiene para cada uno y con cada uno acerca de sus posesiones para que puedan aportar o no según las necesidades de las personas que están en el mover local de su respectiva congregación. Sin embargo, en todos los tiempos bíblicos ha habido personas hipócritas y egoístas, mezcladas en ese mover. Podemos llamarlos carnales y mentirosos, mezclados en ese mover. No estoy hablando de aquella persona que recién llega al Señor, ha nacido de nuevo, empieza a renovar su mente y comienza el proceso de Colosenses capítulo 3, donde nos habla de hacer morir ciertas cosas, dejar otras y revestirnos de otras. Ese es un proceso correcto y normal, en el cual nos vamos despojando de la vieja naturaleza y nos vamos vistiendo de los nuevos ropajes del nuevo nacimiento. Estamos hablando de personas que parecen nacidas de nuevo, pero no lo son o dejan muy en duda la situación. Y estamos hablando de personas sin mente renovada que ven algo extraordinario que se mueve pero que no lo entienden y quieren participar de ello sin poderlo hacer, pero fingen. Esta clase de gente, que las hay, tratan de infiltrarse en el reino de Dios. ¿Recuerdan aquella cena que hubo en uno de los evangelios y en la boda fue hallada una persona que no estaba vestida de bodas y fue sacada y echada? Bien, de esa clase de personas. Entonces tratan de infiltrarse en el reino de Dios. Sin embargo, serán duramente sancionados por el Espíritu Santo. En la actualidad también en muchos cuerpos locales encontramos gente que divide el cuerpo local o personas enseñando herejías o persistiendo en peleas y en disputas necias. Son realmente personas molestas al mover. Podríamos llamarlos ladrones de la fe de los demás y desviadores de ellos. Recuerden, por ejemplo, que cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo, también con el pueblo de Dios salieron personas que no eran del pueblo de Dios ni conocían a Dios, pero ahí estaban. Eso lo puedes encontrar en el 12:38 de Éxodo. Una versión dice, gente de toda la haya, gente de otras razas. Era un pueblo mixto que se adhirió o trató de estar ahí con el pueblo de Dios. Y ya en Números 11 es más fuerte, es tratado como populacho, como gente extranjera, como del vulgo, como cosa extraña. Bien, de eso vamos a hablar un poco en este capítulo 5. Entonces, en ese mover precioso, en donde vemos personas que tienen todo en común, nadie dice ser suyo propio lo que posee, y en ese ejemplo es que José, apodado Bernabé, va y vende esa propiedad y trae el precio a los pies de los apóstoles. Aparece una parejita. Dice el versículo 1 del capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías. Recuerde que Lucas nos está narrando el mover de los apóstoles en compañía, dirigidos, habitados por el Espíritu Santo, porque debemos tener muy en claro que el accionar del Dios debemos tener muy claro que el Espíritu Santo es Dios. Y ya el Señor Jesús nos advirtió que con el Espíritu Santo no se juega. Entonces, este ejemplo que vamos a mirar, que fue real,
nos sirve para pisar suavecito a aquellos que ya estamos en el caminar del reino de Dios, pero también advierte a aquellos que quieren manosear, contaminar el mover de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, hay gente que se llama muy bonito, pero vive muy maluco. Ananías significa Dios es bueno, Dios le ha mostrado su benignidad. Y también quiero que miremos que el mover de Dios, tarde o temprano, saca a la luz lo que hay dentro de cada uno. Entonces este Ananías, que se llama muy bonito, realmente no fue agradecido con Dios. Lucas entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer. Safira significa hermosa. Vamos a ver en el desarrollo de estos versículos que ambos eran esclavos de la egolatría, eran amantes del que dirán, y no sé hasta qué punto esclavos del dinero o de los bienes que poseían. En fin, usted me ayudará a discernir tal situación. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer, dice la Escritura, vendió una heredad. Hasta ahí todo va muy bien. Casi que podemos verlos como el José o el Bernabé del capítulo 4. Pero no, más adelantico vamos a ver que lo que deseaban era el reconocimiento que posiblemente se les daba a las personas en ese momento histórico de la iglesia, como se le dio a Bernabé, porque mira cómo el Espíritu Santo habla también de Bernabé en el capítulo anterior, y demás que de otros que habían vendido también sus heredades, porque Bernabé no fue el único. Y estas personas, de cuyo ejemplo ha sido Bernabé, traían el producto de lo vendido a los pies de los apóstoles. Dice la Escritura entonces que Ananías y Safira vendieron una heredad. Te garantizo casi con seguridad que no era la única que tenían, una de sus heredades, porque la gente podía tener, como hoy en día, varias propiedades. Así que sí, digámoslo así, sacrificaron algo por el mover, pero tampoco fue mucho. Vamos a mirar que no. Vendió una heredad, y qué extraño este comentario, y sustrajo del precio. El sustraer ahí del precio da la impresión de que fue un robo secreto. No fue todo, pero sí fue parte. No se sabe si fue una cantidad mayor la que entregó o una menor, pero sustrajo parte del precio. En términos de reino, tomó algo de lo que a Dios había consagrado. Hay un ejemplo similar allá en Josué capítulo 7, de un hombre llamado Acán, que turbó, como significa su nombre, que perturbó al pueblo de Dios cuando Dios había dado una orden estricta de la cual no se podía mover ninguno del pueblo en cuanto al botín que tomaran de la ciudad que estaban conquistando. También podemos hablar que Tito asoma algo cuando habla de los que defraudan. Entonces, Ananías y Safira entran en esta calificación. Se guardaron para sí lo que supuestamente estaban dando a la iglesia y sustrajo del precio. Pues uno se pone a pensar, ¿y qué tanto es eso? De todas maneras, están dando. Pues mira, una cosa piensa uno y otra es la que piensa el Espíritu Santo. Miremoslo a continuación. Sería muy bueno, o tal vez ahorita lo leamos, en Eclesiastés capítulo 5 acerca de lo que uno le promete a Dios. Trataré de no olvidar que leeré por lo menos ese pasaje. Entonces sustrajeron del precio él, Ananías y Safira. No solamente fue Ananías, porque uno puede decir, sí, el marido está poco consagrado al Señor o la mujer está poco consagrada al Señor, pero en este caso eran los dos. Sabiéndolo también su mujer, deliberadamente esta señora participó en el mismo hecho, sabiéndolo también su mujer.
Qué tremenda unidad la de esta pareja, pero no para lo bueno. Podrían dictar inclusive seminarios y cursos de parejas. Mire que acá la Escritura no los está acusando de una obra de la carne, de las que supuestamente son como tan feas. No, esta gente vendió una heredad, dijeron que iban a darla, pero realmente cuando fueron a entregar sustrajeron. No nos parece tan malo. Lo bueno de las Sagradas Escrituras es que Dios califica las conductas. No somos nosotros, porque nosotros somos muy laxos al momento de hablar acerca de nuestros pecados. Sí, para que hablemos las cosas de una vez como son. Sabiéndolo también su mujer. Entonces tenemos una pareja en perfecta unidad con respecto a la venta de este predio, de esta heredad. Ambos se pusieron de acuerdo en que iban a decir que era todo el precio que llevaban, lo que habían recibido, pero realmente habían sustraído de la cantidad completa. Sabiéndolo también su mujer. Pero es que Zafira es una mujer muy sujeta a su marido, como dicen las Sagradas Escrituras, que la mujer debe estar sujeta a su marido. Un tantito. Uno debe estar sujeto al marido, o el marido debe estar en unidad con su mujer para lo que es recto con respecto a la palabra de Dios. Cuando una persona está sujeta a Cristo, un hombre, así como Cristo está sujeto al Padre, dicen las Sagradas Escrituras, entonces una mujer puede estar 100%, 1000% sujeta a su marido. Mas no es así este caso, porque lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo califica esta conducta de una manera muy severa. Sabiéndolo también su mujer. Imaginémonos, vámonos con el casco del tiempo nuestro, que es la fe, y trasladémonos a hace 2000 años en ese mover tremendo que hay en Jerusalén, de dar y de recibir, de compartir. Dios no solamente ha llegado al corazón de los discípulos, Dios no solamente ha llegado a la salud de los discípulos, Dios ha llegado al bolsillo de sus discípulos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. En este caso vamos a ver que Ananías fue primero. Zafira estaba por allá en el pueblo haciendo alguna vuelta. ¿Dónde se reunían? No sé. Pensemos en el aposento alto. Allí fue donde todo se originó aquella vez. O tal vez en un lugar más amplio, porque ya eran muchos los discípulos. Recuerden que se habían convertido al Señor miles de personas. Y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro es el que habla en este momento. Ahora, seamos un poco suspicaces, porque Pedro se daría cuenta. Por discernimiento, es uno de los dones del Espíritu Santo que se acciona para beneficio de la congregación, de los congregados. O tal vez por información, alguien fue y le dijo, mira Pedro, lo que esta gente está haciendo. Sea cual sea el origen por el cual Pedro se dio cuenta de este asunto, yo prefería pensar que fue por discernimiento del Espíritu Santo, el resultado fue tremendo. Entonces Pedro dijo, Ananías. Entonces recordemos, estamos ahí, allá, en un rincón mirando esta situación. Ananías entra al lugar donde se reúnen, lleva una bolsa, coloca el dinero ahí a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Recuerden que ya el Señor Jesús en el Evangelio de Juan nos dijo que Satanás es padre de mentira. No es que sea mentiroso, es que él parió la mentira. Por lo tanto, en el corazón, en la mente, en la vida espiritual de Ananías había una gran división. Así como habían dividido el precio, su corazón también estaba dividido. ¿Por qué? Porque pareciese que en él habitaba
parte el Espíritu Santo, pero Satanás fue el que llenó el corazón de Ananías. Qué cosa tan peligrosa. Entonces aquí el Espíritu Santo, que no tiene necesidad de demostrarlo porque de suyo lo es Dios, va a dejar muy en claro que Él es Dios y que con el Espíritu Santo que han recibido allá en Hechos 2 y con el Espíritu Santo que los ha llenado nuevamente en el capítulo 4, no se juega, la cosa es muy delicada. Tal vez la ilustración que nos dan los evangelios de que el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma sobre el Señor Jesús nos deja a nosotros la impresión del animal tan súper delicado que es una palomita, como tan indefensa, pero no es así. Sáquese eso de la cabeza, por favor. El Espíritu Santo es Dios. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pero la cosa no queda ahí. O sea, Pedro no le dice a Ananías, y mire a ver en qué fue que le falló al Señor, porque hay personas muy simpáticas así en el mover también, que se arriman a una persona y le dicen, mire, yo siento como que usted tiene una cosa que tiene que arreglar con Dios, y te dejan ahí como con el don de sospecha. No. Pedro sí es certero. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bien dice Hebreos, versículo que nos gusta citar en el 4:13. Todo está desnudo y abierto a los ojos de Dios. Porque el versículo de Hebreos que más nos sabemos es el 4:12, que habla acerca de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Pero efectivamente la palabra de Dios es viva y eficaz porque Dios está en ella misma. Y es real que penetra. Los ojos de Dios penetran, conocen. Ahora, en este caso, ¿por qué al Espíritu Santo? Porque el Señor Jesús ha ascendido en el capítulo 1 y está sentado a la diestra del Padre. Porque nuestro Padre Celestial está en su trono, allí, inamovible. Y el que está accionando en la iglesia, acá en la tierra, en la iglesia que es su cuerpo, que es su templo, y en cada miembro, que Él también habita en cada uno de nosotros, es el que está accionando y el que está legislando de parte de la Trinidad sobre la iglesia y sobre la tierra. Y sustrajeses del precio de la heredad. Y hay cierta forma de diálogo en forma de preguntas que Pedro le está evidenciando a Ananías. El diálogo es fuerte. Estoy frente al apóstol Pedro y estoy mirando a Ananías, que viene feliz porque trae un aporte para los congregados y para la congregación. O sea, externamente la cosa es de admirar, pero es que resulta que Dios no analiza el hecho como tal, sino el origen. Reteniéndola, le dice Pedro, la heredad, antes de venderla, no se te quedaba a ti. Ananías, no tenías necesidad de haberla vendido. El Espíritu Santo es muy gozoso cuando alguien da y participa en el mover, pero no es porque el Espíritu Santo esté necesitando algo, o no el Espíritu pueda proveer de manera milagrosa, o tú crees que el Señor Jesús es el único que puede alimentar miles de personas con unos pocos peces y con unos pocos panes. El Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo también puede hacer esa clase de cosas. El Espíritu Santo también se puede mover sobrenaturalmente. El hecho de que nos haya permitido participar a nosotros en el dar y el recibir no significa que lo podemos hacer de cualquier manera. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. No tenías necesidad de haberla vendido. Vamos un poco más allá. Ananías parece indicarle Pedro y le dice, y vendida, bueno, supongamos pues, Ananías, que ya la vendiste, no estaba en tu poder. Cuando usa ahí la palabra poder, es la misma exousia, que significa poder sin límite alguno. O sea, yo puedo disponer de mis cosas como me dé mi voluntad. Eso es lo que Pedro le está diciendo. En otras palabras, ¿qué tramas en tu corazón que quieres seguir viviendo en esta vida
como antes vivías. No es así. En el reino de Dios servimos a Dios o se sirve al dinero, pero no se puede servir a las dos cosas. Recordemos que Pedro, podría que sea un hombre como calificado en el 4:13 de Hechos, sin letras y del vulgo, pero platica si sabía hacer. Recordemos que cuando el Señor Jesús los llama a ser pescadores de hombres, Él deja una barca repleta. O sea, el papá de Pedro y su hermano quedó bien planteado financieramente con esa superpesca que hubo, pero ellos decidieron amar a Dios antes que a las riquezas. Por lo tanto, Él tiene la autoridad de venir a hablar de esta manera. Y vendida no estaba en tu poder, le recuerda Pedro a Ananías. Y sigue el diálogo en forma de pregunta. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? En la parte íntima. O sea, el problema de Ananías y de su hermosa esposa Zafira no era externo, no era algo que se le había pegado, era algo que él tenía por dentro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nuevamente, Satanás llenó el corazón de Ananías, pero en últimas Ananías fue el que tomó la decisión de que Satanás lo llenara. Porque en este mover glorioso que había, de la misma forma, él había podido tener acceso, sino tal vez presencial, por lo menos de información de cómo el Espíritu Santo había llenado a los discípulos en el aposento alto de la presencia misma del Espíritu Santo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, Pedro le está diciendo, no había necesidad, pero ¿cómo se le ocurre? Aquí vemos un Judas en potencia. Si este hombre dando sustraía, imagínese recibiendo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí viene la sentencia, en el versículo 4. Yo voy lento porque es que la situación es delicada. Han pasado 2000 años. La situación es histórica, pero no es una historieta. Y voy a circunscribirme solo a ejemplos de las Sagradas Escrituras para que no entremos en cosas por fuera de lo que las Sagradas Escrituras nos hablan. Ya les di el ejemplo de Acán. Usted puede ir allá a Jueces capítulo 7, a Josué capítulo 7 y sabrá de qué le estoy más o menos hablando. Y de paso, ¿por qué no? Leerse todo el libro de Jueces, para que no deje, de Josué, perdón, insisto en Jueces. Bueno, léase también Jueces. Y dice, y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le empieza a hacer estas preguntas. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí viene, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Recuerdan ese pasaje en Números? Les va a tocar leerse todo. Cada libro que mencione del Antiguo se lo leen, por favor. Nos lo leemos, yo también lo hago. Cuando ustedes recuerdan que Coré, Datán, Abirán y On se rebelan contra a Aarón, que porque era el sacerdote, también ellos eran consagrados a Dios, etcétera, etcétera. Moisés llega y le dice a estos, cuando les hace las devoluciones respetuosas, ¿quién es Aarón? Moisés lo que está diciendo, ¿y quién soy yo? El asunto es aquí con Dios. Dios es el que puso a Aarón, Dios es el que me puso a mí. De la misma forma, Pedro parece recordarnos esto acá, porque dice, ¿qué somos nosotros? O sea, listo, yo soy Pedro, pero soy un hombre como tú. Hasta puedo entender tu situación. ¿Qué es Juan? ¿Recuerdan? El compañero de vueltas de Pedro. ¿O qué son los otros discípulos? Incluido el que había nombrado en el capítulo 1 para reemplazar a Judas. No has mentido a los hombres. Es que ese no es el delito, siéndolo, sino a Dios. ¿A qué Dios se está refiriendo? Pues al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice la Escritura que hasta este momento Ananías no ha pronunciado una sola palabra en paisa, no ha dicho ni mu, pero tiene los oídos bien abiertos.
Saben, este es uno de esos pasajes en los que nosotros deberíamos quitarnos el calzado de nuestros pies, porque la palabra en la que estamos entrando es supremamente santa. O sea, yo no puedo entrar a este pasaje como un líder que pretende hacer sentir culpable a sus creyentes porque no dan. Dios me libre. O que un creyente entre a este pasaje para poder criticar a los que no dan y alabarse porque Él sí da. Dios nos libre. No, aquí estamos viendo una situación muy tremenda y es el accionar del Espíritu Santo de Dios con la iglesia que es su templo porque de Él es y a Él le pertenece, así como le pertenece a Cristo porque de Cristo es su cuerpo y así como le pertenece al Padre porque de Dios es su familia. Al oír a Ananías estas palabras, uno esperaría que el pasaje le abriera a uno la posibilidad de que pudo decir algo en su defensa, por lo menos disculparse. Pero las palabras que Pedro estaba lanzando eran como proyectiles que entraban en su alma. Este hombre adinerado porque está dando, inclusive no de lo que le hace falta, sino de lo que le sobra, inclusive no todo, sino de lo que a él le provocó dar después de haber prometido. Un hombre que seguramente en su diario de vivir era el que mandaba y el que legislaba. Aquí queda completamente mudo, anonadado y me lo imagino tembloroso, completamente convicto de esta situación que él no había percibido que era pecado. Porque tal vez para Ananías el adulterio sí era pecado, o la borrachera, o el robo, o el homicidio, o cuantas otras cosas, pero unos pesitos. Al oír a Ananías estas palabras, dice la Escritura, cayó y expiró. En paisa se murió. Expiró. Recuerden que está hablando un médico narrando este hecho. Lucas sabe muy bien, como médico, está fungiendo acá como legista para decir que cayó y se murió. Pero los médicos dicen expiró. Término definitivamente médico, expiró. Cayó frito ahí, a los pies, al lado de la bolsa que había llevado. Cayó y expiró. Es interesante que el Espíritu Santo no da ninguna disculpa en este pasaje. No está diciendo, como que se me fue la mano. Pedro no está diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Las investigaciones que van a ocurrir. No, hay un mover de Dios. Por eso es que te digo, quitémonos el calzado de nuestros pies, porque este pasaje es extremadamente santo. Cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Los que oyeron qué? Esta situación. Imagínense que allá, donde Pedro y los demás discípulos se reúnen, hay un muerto. Sí, ¿y qué pasó? ¿Le cayó alguna lámpara sobre la cabeza? ¿Se resbaló? No, fíjese que fue a llevar una ofrenda. Y parece que no la llevó toda y cayó muerto. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, tanto de la congregación como de los que no eran de la congregación. Es que no es para menos. Aquí se narra este hecho en las Sagradas Escrituras, pero no dice que es la única vez en que el Espíritu Santo ha obrado así. Pero por eso yo quiero circunscribirme únicamente al hecho de las Sagradas Escrituras para que no entremos en el territorio de la especulación. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, el cadáver, y sacándolo, lo sepultaron. Así, sin ningún trámite funerario. Casi como los casos que estamos viendo en estos días por motivo de la pandemia y de la epidemia, que son tantos los cadáveres que la gente misma los tiene que sepultar o quemar ellos mismos. Aquí llama la atención que los jóvenes son los encargados de esta actividad. No sé qué podríamos decir, ahí está joven, pensemos en 30 años. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo del lugar, lo sepultaron. Esta gente acude a la costumbre entre los judíos de cubrir el cuerpo y como ellos tienen determinados ritos, pues lo sepultaban en el mismo día. Y en el caso de una persona que no era de abolengo, tal vez como Ananías, lo sepultaban fuera de los muros, porque solo los reyes en aquella época eran sepultados dentro de la ciudad, por motivos de estrato, pero también de salubridad.
sepultados en el mismo día y fuera de los muros. Mira, este hombre que de un momento a otro deja la existencia temporal, ahora está en los hombros de unos jóvenes que lo envuelven y van y lo entierran. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole le sepultaron. ¡Wow! Pero ahí no para la cosa. Este día parece que fue muy movido allá en esa congregación. Porque dice la Escritura que pasado un lapso como de 3 horas, 180 minutos, 60 por 3. Miren quién aparece. ¿Cómo se llamaba la esposa? Zafira. Muy bien. ¿Qué significa? Dígale de lado. ¿Qué significa? Respóndale. Hermosa. ¿Qué vendieron? Una heredad. Diga una heredad. ¿Trajeron todo? Dígale. No. Sucedió que entró su mujer, la de Ananías, al mismo lugar en donde había estado antes su marido. ¿Qué esperaba? Si como dijimos al principio era gente de apariencias, ella esperaba casi que el aplauso al entrar, o por lo menos el comentario, el susurro de algunos diciendo, tan generosos, ¿no? Mira, ahí viene siempre ella tan bondadosa, como, no, hagámosle una placa. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Era la única en el pueblo y en la congregación que no sabía todo lo que ya se sabía. Porque estas cosas no se hicieron en ningún rincón, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro, que estaba ahí, le dice, esto me va a mostrar qué oportunidad ella sí tuvo de sustraerse y de humillarse ante Dios, ante el Espíritu Santo, y de por lo menos reconocer ante la congregación que había lesionado con su conducta. Pero nuevamente podemos pensar, ¿pero cómo que lo lesionó con una ofrenda? También son muy exigentes. Vuelvo al punto. Pedro ya nos aclaró que esto se nos sale de la esfera humana. No engañaste a los hombres, le dijo Ananías, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y quién es el Dios en este momento? Allí presente, el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, miren qué interesante, Pedro no le está poniendo una trampa, Pedro no está orando de forma mansalvera, la pregunta que le hace es de buena fe. Él quiere rescatar a esta señora. Dime, le dice Pedro, ¿vendisteis en tanto la heredad? Pienso que ahí hubo un silencio. Tal vez ella acordándose, a ver si fue en tanto o no fue en tanto, en cuánto fue que quedé con... Ay, no están Ananías aquí para que me... En fin, entonces ella le dice, sí, en tanto. ¡Qué tremendo! Tanto Ananías como ella hubieran podido decir, mire Pedro, es que nosotros estuvimos pensando bien la cosa y sí la vendimos en tanto, pero hemos decidido solo dar tanto, solo vamos a entregar tanto, pero no. Ellos perseveraron en que era el total. Ella dice, sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo, discúlpeme, pero créanme, este pasaje no es de risa. Este pasaje es de uno pensarla muchas veces y de leerlo muchas veces. Pedro le dice en forma de pregunta, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Oiga eso, tentar al Espíritu Santo. Recuerden, una vez creo que hablamos y dijimos, hombre, es que Dios, cuando uno empieza a jugar con Él, Él sí juega, pero es muy brusco. Y entonces les conté que a veces con mis hijos y con mi hijo y con mis hijas nos poníamos a jugar y como somos pesaditos de la mano, alguno terminaba porreado. Pero con Dios todavía la cosa es tremenda porque esto no es un juego. Dice Pedro, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Yo no sé si este pecado sea de Ananías y Zafira, sea igualable
al que el Señor Jesús dijo la blasfemia del Espíritu Santo. Dejemos a ese allá solito, pero hablemos de este aquí, que si esta es la forma de esta situación, imagínese la otra que el Señor Jesús sí dejó bien ponderada. Tentar al Espíritu Santo es un crimen ante Dios. Por eso Pedro dijo, no has engañado a los hombres, sino a Dios. Y Pedro ahora sí, ya no pregunta, sino que afirma, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. La actualiza de lo que ella no sabía. Y te sacarán a ti. Le dice lo que va a pasar. Pedro, obrando en los dones del Espíritu Santo, en el don del conocimiento, de sabiduría, le dice a ella lo que le va a ocurrir, estando ella vivita ahí en este momento. Y te sacarán a ti. ¿Y saben qué pasó? Al instante ella cayó a los pies de él. También expiró, murió. También expiró, murió. Como es Lucas, dice, y expiró. Los jóvenes, a todas estas, 3 horas más o menos se duraron en el proceso de sepultar a Ananías. Ellos vienen, si lo sepultaron, pues vienen con sus manos empolvadas, tal vez sudados de haber hecho el esfuerzo. Y cuando entran los jóvenes, se encuentran otro cadáver, allí en la congregación. Yo quisiera por un momento que nos imaginemos el diálogo de estos jóvenes, la seriedad y el temor que pudo haber entrado a ellos, y quiero hablar a los jóvenes congregados. A veces uno, con la disculpa de que es joven y no adulto como Ananías y Zafira, piensa que Dios puede tener un trato diferente con uno por la edad que tiene. No. La carne es la misma. De un pelado de 10, 12 años a un señor de 100, 120 años. Por eso las Sagradas Escrituras no se dividen en enseñanzas para unos y para los otros, sino enseñanzas para el ser humano como tal. Tal vez los jóvenes ahí en sus diálogos dijeron, si esto es por una ofrenda que sí trajeron a medias, el Espíritu Santo también me está hablando a mí. Porque si el Espíritu Santo fuese a cuadrar cuentas con todos los que aquí en esta congregación estamos, la de hace 2000 años, tal vez los sepultados hubiesen sido más. Entonces, como dice Pablo en una de sus cartas, todas estas cosas nos han sido dejadas como enseñanza para que nosotros las tengamos en cuenta y si aprendamos de la experiencia ajena. Y cuando entraron los jóvenes, dice la Escritura, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Juntos tentaron al Espíritu de Dios, a Dios, y juntos terminaron sus cuerpos lado a lado allá en la sepultura. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y entonces dice la Biblia, en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En fin, esto no es una historieta, no es una fábula, esto es real. Las cosas con Dios son serias. Definitivamente, cuando aparentamos piedad, no estamos agradando a Dios, sino ofendiéndolo, casi que insultándolo en su cara. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Miren que la iglesia es el cuerpo en el cual Dios puede manifestar y ha decidido manifestar toda su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, y en la que Él ha decidido que las cosas como se hacen según su voluntad en el cielo, se hagan acá en la tierra. La iglesia es esa asamblea convocada que Dios ha llamado, convocado, conformada por los santos y santas nacidos de nuevo, y ha decidido separarlos del mundo en la persona de Cristo Jesús. Entonces, la iglesia es esa asamblea constituida por los hijos de Dios y por Él convocada y dirigida. Claro que Efesios 4:11 nos habla de que el mismo Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
Claro que hay personas que hacen milagros, hablan en lengua, las interpretan, dan profecía. Claro que hay personas que ayudan, claro que hay personas que dirigen, claro que hay personas que reparten, pero es Dios quien es la cabeza de todo este lindo mover. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Pero bueno, de eso hablaremos después. Te dije al principio que si no me olvidaba, y no me olvidé, te iba a leer para que juntos renovemos mente con algo que aparece en el libro de Eclesiastés capítulo 5. Y mira tan lindo lo que dicen las Sagradas Escrituras en este pasaje. Versículo 1. Voy a leer en la Reina Valera del 60. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, es decir, ten cuidado, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La persona que es necia en este caso, para nosotros, es el que no ha renovado entendimiento y piensa que está jugando a la iglesita. Y entonces no sabe que hace mal. Sin embargo, así no lo sepa, hay un principio en derecho que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Por eso debemos renovar la mente para que no llamemos inmundo a lo santo o tratemos lo santo como si fuera inmundo. No te des prisa con tu boca, que es la que nos hace pecar según Santiago a cada momento. Ni tu corazón, o sea, tu mente, se apresure a proferir palabra delante de Dios. Qué interesante, es que recuerda que Dios también puede oír nuestros pensamientos. Porque Dios está en el cielo, en su trono, y tú sobre la tierra. Fíjate la distancia que hay, pero Dios legisla sobre todo. Es más, ahora que hemos visto el pasaje de Hechos capítulo 5, vemos que legisla sobre su iglesia. Y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Tan lindo que se ve uno calladito. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Salomón, que es el que escribe Eclesiastés, me recuerda que cuando trabajo mucho llego súper rendido y caigo a la cama inmediatamente. Y de la multitud de palabras, la voz del necio. Un necio habla mucho, pura cháchara. Quiere impresionar, no mide sus palabras. Un proverbio dice, hasta el necio cuando calla parece sabio. Versículo 4 del capítulo 5 de Eclesiastés. Haría bien que lo leamos en varias versiones. Cuando a Dios haces promesa, que fue lo que Ananías y Zafira hicieron, no tardes en cumplirla. La intentaron cumplir pero incompleta. Porque Él, Dios, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hay un salmo cuando habla de aquellos que habiendo salido, me parece que es el 66, se los quedo debiendo, dice, ayúdame Señor a cumplir lo que te prometí cuando estaba en angustia. Mucho menos prometa cosas cuando esté necesitado si es que no las va a cumplir o si no tiene dominio sobre sus palabras o si no es una persona de palabra. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y me da una opción Salomón, que es la misma que nos da Pedro allá. Las cosas no eran tuyas, pues, Ananías. No tenía necesidad ni de haberla vendido. Y una vez vendida, no tenía necesidad de haber traído nada. Te podías haber quedado con el precio. Entonces, el mismo consejo, en otras palabras, da Salomón en Eclesiastés. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¡Wow! Parece un trabalenguas, pero está muy claro. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel, porque parece que hay un ángel cobrador de esto. Eso dice esta versión. Que fue ignorancia. Mira que no puedo alegar la ignorancia. Y la pregunta ahora es de Salomón. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, por lo que prometiste, y destruya la obra de tus manos? Inclusive ruina puede venir sobre la persona que promete y no cumple en los moveres de Dios. Pero en fin,
Eso era lo que quería leerte, ya las conclusiones tú las puedes sacar. Casi que podríamos mirar al lado y decirle, ay, ay, ay. Recuerden que la palabra de Dios no está en cuarentena. Sigue saliendo libre. Recuerden que la palabra de Dios nos está invitando a que nos afiancemos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, para que realmente demos fruto y no seamos como Ananías y Zafira, puras hojas, o como los necios de Eclesiastés, puras hojas, nada de fruto. Recuerden que si hemos desperdiciado aparentemente, responsablemente el tiempo en otras cosas que son temporales, ahora Dios nos está dando la oportunidad de afianzarnos en lo eterno. A aquellos y aquellas que han estado desjuiciaditos con la lectura juiciosa de la palabra, este es el momento de adquirir la disciplina. Son más de 20 o 25 días que vamos a estar en cuarentena, podemos adquirir la costumbre sana que hemos evitado durante tantos años. Y a aquellos que ya tenemos la costumbre, es el momento de no bajar la guardia, es el momento de armar pertrechos para renovar más y más nuestra mente. Y aquellos que están empezando en el Señor, por favor, de una vez anhelan la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que puedan crecer hacia la eternidad en gran bendición. Sí. La palabra de Dios no está en cuarentena. Y por eso, amado Padre, ahora oramos para que traiga sobre nosotros convicción de lo serio que es este caminar, porque tú eres un Dios misericordioso, amoroso, tierno, sublime, pero también serio. No temáis, manada pequeña, dijo el Señor Jesús, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Esto no es de muchos, hermanos. Aunque sean demasiados a nuestros ojos, no es de muchos. Y la iglesia del Señor es del Señor. Y Él puede obrar como a bien tenga. Te dije que solo iba a dar ejemplos basados en las Sagradas Escrituras. Tú puedes tener ejemplos o haber sido víctima de tus propias palabras y no haber cumplido. Es el tiempo de arrepentirte y borrón y cuenta nueva. Qué interesante. Que Dios en estos tiempos de problemas con la salud y un gran crack que están anunciando a nivel financiero nos permita llegar por la lectura juiciosa de la palabra, porque aquí íbamos a este tema que a la humanidad preocupa tanto, que son las finanzas, pero que en Dios es tan clarito y tan nítido y tan fácil de llevar. A ti, Dios, te pido, en el nombre de Jesús, que nos guíes a servirte a ti y no a ser esclavos de las riquezas, porque de nada vale que nos ganemos el mundo entero y al final perdamos nuestra alma. Porque puede que del coronavirus no fallezcamos, pero la muerte de todas maneras nos va a llegar y nada hemos traído a este mundo, dice el apóstol Pablo, y nada nos hemos de llevar en esa área material. Así que las cuentas aquí contigo, Señor, bien claritas. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén.